La primera vez que lo vi, no me atacó, solo sonrió y me dijo: Ya nos conocemos. Esa misma noche, mi hermana despertó gritando, diciendo que un monstruo estaba acariciando su cara. Y lo peor es que describió exactamente lo mismo que yo había visto, sin que ella lo supiera. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La historia que estás por escuchar no es solo sobre una presencia en la oscuridad, sino sobre un secreto familiar que nunca debió salir a la luz. La siguiente historia tiene como título: Mi abuelo hizo algo que lo condenó. Hola, mi nombre es Nancy y hoy quiero contar mi historia. Soy originaria de Coahuila, México, y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 16 años. Mi familia siempre estuvo bien posicionada en la región. Mi padre tenía varios negocios que le había heredado mi abuelo. Mi abuelo, desde joven, supo emprender y con el tiempo fue levantando muchos negocios, de los cuales le traspasó algunos a mi papá. Mi papá era su único hijo. Yo tengo 2 hermanas menores: Jimena, 2 años menor que yo, y Alicia, 2 años menor que Jimena. Una mañana, mientras desayunábamos, mi padre recibió una llamada de mi abuelo. En ella, le informaba que mi abuela había fallecido. Mi papá se quedó paralizado. Mi abuela no estaba enferma. Solo pudo decirle que iríamos para allá. Nosotros siempre fuimos muy cercanos a mis abuelos paternos. A pesar de que vivían en otra ciudad, los visitábamos con frecuencia, al menos una vez al mes. Ese mismo día, partimos hacia allá. Mis padres, mis hermanas y Marcela. Marcela era nuestra nana. Siempre estaba con nosotras, pendiente de lo que necesitáramos. Nos cuidaba cuando mis padres salían y también en casa cuando estaban ocupados. Vivía con nosotros. Para mis hermanas y para mí era como una segunda madre. El camino hacia la casa de mi abuelo estuvo lleno de preguntas y de tristeza. Hacía apenas unos días habíamos visto a mi abuela, sana, sonriendo, y ahora ya no estaba. Llegamos con el abuelo. Él vivía en una hacienda bastante grande, con graneros, establos, cultivos y muchas habitaciones en la casa principal. Al llegar, salió a recibirnos. Pensábamos que estaría destrozado, triste, pero no. Más que triste, se veía preocupado. Al entrar, mi mamá nos dijo que fuéramos con Marcela a la habitación donde siempre nos quedábamos, pero yo le pedí que me dejara quedarme. Quería estar cuando hablaran con el abuelo. Quería saber qué había pasado con mi abuelita. Mi mamá me miró un momento y accedió. Mis hermanas se fueron con Marcela. Fuimos a la sala y allá estaba el abuelo con mi papá. Ya estaban platicando. No me contuve y entre lágrimas le pregunté qué le había pasado a mi abuela. Se quedó en silencio un momento y luego empezó a hablar. Dijo que había sido un infarto, que al despertar en la mañana ella ya no estaba con vida, que no había sufrido y que ahora estaba descansando en paz. Mi papá le preguntó si quería que se encargara de las vueltas, de los trámites o que si qué necesitaba, pero mi abuelo le dijo que no se preocupara, que todo ya estaba listo, que mi abuela sería cremada y que no habría funeral. Dijo que eso lo habían acordado desde tiempo atrás. Mi papá se sacó de onda y le preguntó que si cómo era posible que en tan pocas horas ya todo estuviera resuelto. Mi abuelo respondió que todo ya estaba organizado desde antes, que incluso su propio funeral ya estaba preparado para cuando él muriera, que no querían escándalo cuando eso pasara y que no querían dejarle ninguna carga ni a su hijo ni a su nuera. Después de eso, mi abuelo se levantó del sofá, dijo que iría a descansar un rato, que todo estaba bien y que lo que necesitáramos,
Ya sabíamos a quién pedírselo. Él se refería a los empleados de la hacienda. No eran muchos, pero sí había personas encargadas de la limpieza, la cocina y el mantenimiento. La hacienda era muy silenciosa. Era una casa grande, antigua, y siempre tenía un olor metálico y a humedad. Ese día transcurrió como cualquier otro. Estábamos muy tristes. Mi madre habló con nosotras. Les explicó a mis hermanas que mi abuelita había partido en paz, que ahora estaba en el cielo cuidándonos. Lo entendíamos, pero eso no quitaba la tristeza de saber que ella no estaba. Esa misma noche, mi padre nos reunió en un cuarto y habló seriamente con nosotras. El abuelo había hablado con él. Le dijo que ahora que su esposa ya no estaba, se había dado cuenta de lo viejo que era y que antes de que pasara cualquier otra cosa, quería traspasarle todos los negocios. Había un testamento en el que mi papá heredaba todo lo que él tenía, pero también quería ponerlo al tanto de la operación del resto de los negocios y presentarle empleados que él aún no conocía, para que empezara a hacerse cargo lo antes posible. Mi papá nos dijo que teníamos que entender algo, que el abuelo estaba pasando por un momento muy difícil, igual que todos nosotros, y que debíamos apoyarlo. Como estábamos de vacaciones, lo mejor era quedarnos en la hacienda para que él pudiera coordinarse mejor con el abuelo. Nosotras no tuvimos problema. Lo único que queríamos era que el abuelo estuviera bien. Así que quedarnos y hacerle compañía nos parecía lo correcto. Los días fueron pasando y por las noches empezó a ocurrir algo. Se escuchaban pasos y susurros en el pasillo. Los cuartos donde nos quedábamos estaban conectados por un pasillo largo. Mis padres, Marcela, mis hermanas y yo dormíamos en habitaciones separadas. Al principio pensé que eran las personas que trabajaban con mi abuelo, pero se lo comenté a mi mamá y me dijo que todos se iban a las 7 de la noche, que nadie se quedaba después de esa hora, que quizá yo estaba soñando cosas raras por todo lo que habíamos vivido. Traté de no darle importancia hasta que una madrugada volvió a pasar. Un susurro me despertó, pero esta vez no era como los anteriores. Esta vez era la voz de mi abuela. Abrí los ojos de golpe. No vi nada. Estaba completamente oscuro, pero sentía que alguien estaba ahí, frente a mí. Me sentí muy incómoda. No sé en qué momento me quedé dormida otra vez. Al día siguiente, le conté todo a Marcela. Su expresión cambió de inmediato. Se puso seria y me dijo que no sabía si estaba bien decirme esto, pero que ella la estaba pasando muy mal desde que llegamos a la hacienda, que no la dejaban dormir, que la tocaban, que la despertaban en la noche, que escuchaba risas y que sus cosas personales cambiaban de lugar constantemente, que había algo malo y que lo mejor era irnos en cuanto pudiéramos. Marcela me confesó que desde pequeña siempre había sido muy sensible a esas cosas y que por eso sentí esa presencia más fuerte que los demás. Y así pasaron algunos días. Una noche me estaba peinando, alistándome para dormir. En mi cuarto había un espejo con un tocador. Ahí me arreglaba siempre. De reojo, a través del espejo, vi que algo se movía al fondo de la habitación. Algo oscuro, pero con forma. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté enfocarlo, pero no había nada. Salí corriendo, gritándole a mi papá que había algo en mi cuarto. Él salió de inmediato, asustado por mis gritos. Entró a revisar, pero no encontró nada. Mi abuelo también llegó para ver qué estaba pasando. Le conté lo que vi, y ahí le dijo a mi papá que él tenía que hablar conmigo. Fuimos a una estancia cerca de los cuartos. Ahí, mi abuelo me dijo algo, que todo eso que estaba pasando, ellos también lo habían percibido, pero que no debía asustarme, porque era mi abuela. Dijo que a veces
el espíritu de las personas que se van permanece unos días aquí para despedirse de sus seres queridos, que esos ruidos, los susurros y las sombras eran ella, que aún estaba aquí porque quería pasar tiempo con nosotros. Yo no supe qué decir, solo intenté aceptarlo. Al día siguiente, Marcela se me acercó. Me dijo que respetaba mucho a mi abuelo, pero que estaba segura de que eso no era mi abuela, que era algo espantoso, y me pidió que le prometiera que no me le acercaría, ni confiaría en eso. Se lo prometí. Siempre respeté mucho a mi abuelo, pero también tenía un vínculo muy fuerte con Marcela, y al verla así de preocupada, le dije que tendría cuidado. Pasaron unos días más, y Marcela empezó a enfermar. Cada vez se veía más deteriorada. No dormía, dejó de comer, y poco a poco se fue consumiendo. Mi papá trajo médicos de confianza desde la otra ciudad. La revisaron, le hicieron estudios, pero nunca encontraron nada. Decían que podía ser algo psicológico o agotamiento. A pesar de que Marcela les advertía que había algo queriéndonos hacer daño, mis padres comenzaron a pensar que estaba perdiendo la razón. En varias ocasiones hablé con ella a solas. Me contaba lo que veía, lo que sentía. Decía que esa cosa le hablaba, que la atormentaba, con sonidos horribles. Incluso me mostró marcas en su cuerpo. Decía que se las hacían por las noches. A pesar de todo lo que mis padres decían, yo le creía a Marcela, por lo que vi en el espejo, por los ruidos y porque todo eso ya se había vuelto parte de nuestros días. Un día, por la mañana, escuché gritos. Era mi mamá, llorando. Marcela había muerto. La encontraron en su cama. Como cada mañana, fueron a buscarla para ver cómo estaba. Pero la puerta estaba cerrada por dentro. No respondía. Tuvieron que llamar al capataz para que abriera. Y allí estaba, en su cama, con los ojos abiertos y la mandíbula caída. Su rostro era de terror. Ese día para mí fue gris, pesado. Marcela era una más de la familia y ahora tampoco estaba. Una noche me desperté con mucha sed. Busqué mi vaso en la mesita de noche, pero no tenía agua. Marcela siempre lo llenaba antes de dormirme. Tenía la garganta completamente seca, así que decidí ir a la cocina. Salí al pasillo que conectaba los cuartos. Al final, llevaba la escalera hacia la planta baja. Antes de llegar, había una estancia, y al acercarme, empecé a sentir algo, incomodidad, miedo, como si alguien me estuviera viendo. Volteé hacia la estancia, y ahí, sentado en uno de los sillones, estaba eso. No era un ser pequeño, era enorme, pero no como alguien obeso. Era como si su cuerpo hubiera sido inflado desde adentro. Su piel estaba estirada en algunas partes y en otras colgaba en pliegues pesados de un color rojo oscuro. Pero lo más horrible era su rostro. Tenía cuernos gruesos, cortos, como si los hubieran crecido a la fuerza. Sus ojos, pequeños, hundidos, pero completamente abiertos, fijos, como si nunca parpadearan. Y su boca estaba siempre abierta, no como un grito, como una risa grotesca, llena de dientes gruesos, desiguales, demasiado grandes para su cara. Yo me quedé paralizada, no podía dejar de verlo, lo miraba directo a la cara. Y entonces habló. No te asustes, ya nos conocemos. Con una voz horrible, una voz que hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza. Quise gritar, pero no me salía la voz. Gracias a Dios, pude mover las piernas y empecé a correr hacia la habitación de mi padre. Comencé a tocar la puerta fuertemente. Estaba cerrada. Al hacerlo, volteé y esa cosa seguía ahí, pero ya no estaba sentado. Ahora
solo asomaba su cabeza desde la estancia hacia el pasillo, viéndome fijamente, con esa sonrisa horrible. Mi padre, asustado, abrió la puerta y tardé en tranquilizarme lo suficiente para poder hablar. Le conté lo que había visto. Mi papá fue a revisar, pero no encontró nada. Mi madre habló con él. Le dijo que todo eso ya era demasiado, que ella entendía que el abuelo necesitaba ayuda, pero que no podíamos seguir ahí, que ya era demasiado todo lo que estábamos viviendo. Mi padre le dijo que estaba bien, que al día siguiente nos llevaría de regreso a casa y que él quizás se quedaría un poco más con el abuelo, pero que nosotras podíamos estar en nuestra casa seguras. Esa noche me quedé dormida con ellos. No supe cuánto tiempo pasó cuando empezaron los gritos. Eran de mi hermana. Mi padre salió corriendo hacia su cuarto. No tardó mucho y regresó con Alicia en brazos. Estaba llorando. Luego volvió a salir para traer a mi otra hermana, Jimena. Mi mamá le preguntó a Alicia que si qué le pasaba, si se sentía mal. Alicia dijo que había un monstruo acariciando su cara, que la despertó porque estaba húmedo, que era rojo y que tenía cuernos. Yo me quedé en shock. Alicia no había escuchado lo que yo había contado antes. Ella estaba dormida cuando todo eso pasó. Mi mamá volteó a verme. En su expresión se veía que no podía creerlo. Mi padre regresó con Jimena y dijo que esa noche todos dormiríamos juntos en su cuarto. Mi mamá le preguntó que si él había visto algo y respondió que no estaba seguro, que al entrar al cuarto de Alicia creyó ver una sombra corpulenta junto a la cama, pero que desapareció en cuanto la vio. Mi mamá empezó a llorar y dijo algo que no se me olvida, que Marcela tenía razón y que ellos lo habían tomado como un problema mental. Al día siguiente nos fuimos. Mi abuelo se despidió de nosotras y se disculpó. Dijo que le dolía que nos fuéramos así. Nos despedimos de él y mi papá nos llevó de regreso a casa y él se regresaría con el abuelo. Pasaron los días. Todo volvió a la normalidad. Tiempo después, mi papá regresó. Supe que había tenido una diferencia con mi abuelo. Un mes después, mi abuelo falleció. Mi padre no se hizo cargo de los negocios. Simplemente los cerró. Era como si no quisiera nada de eso. Solo se quedó con un negocio. El primero que mi abuelo había iniciado junto a mi abuela. Una fábrica de dulces. En ese momento, yo no entendía lo que había pasado. Mis padres no dijeron mucho. Hasta años después, un día, estando sola con mi padre, le pregunté que si qué había ocurrido con el abuelo. ¿Cómo habíamos pasado de ser una familia tan unida a simplemente alejarnos así de él? Eso aún me dolía, a pesar de que ya habían pasado años. Mi padre empezó a llorar. Se notaba que le dolía. Yo le pedí disculpas. Le dije que no era mi intención hacerlo sentir mal. Me dijo que estaba bien, que si no me lo había contado antes, era porque le dolía demasiado y porque no quería que borráramos de nuestra mente quién había sido nuestro abuelo para nosotras, pero que era mejor que supiera la verdad. Eso me asustó. Le pregunté que si a qué se refería, y entonces me lo confesó. Después de dejarnos en casa, él regresó con el abuelo. Iba a asumir las responsabilidades de los negocios, pero el día que volvió con nosotras fue porque tuvo un problema muy fuerte con él. Mi abuelo le confesó algo espantoso. Después de abrir la fábrica de dulces, no se sentía satisfecho. Quería más. Quería dinero, tierras, caballos, una hacienda. Sabía que la fábrica podía dárselo. Le estaba yendo muy bien, pero no sabía cuánto tiempo le tomaría. Entonces mi abuelo habló con un amigo extranjero y le contó sobre su ambición. Ese hombre le dijo que podía obtener todo eso y más, pero que tendría un costo. Le habló de una entidad, un demonio, que podía darle riqueza y fortuna, a cambio de su vida y la de un ser querido. Mi abuelo dijo que no le importaba, que lo importante era lo que se disfrutaba en vida, no lo que venía después,
que estaba dispuesto a hacerlo, que si funcionaba, bien, y si no, al menos lo habría intentado. Ese hombre le explicó cómo hacerlo, y mi abuelo realizó el pacto y funcionó. Todo cambió, la riqueza llegó, los negocios crecieron, todo le salía bien, todo funcionaba, pero desde ese momento, esa cosa se quedó con él, siempre cerca, siempre merodeándolos, como esperando a que se cumpliera el plazo. Y cuando ese momento llegó, empezó a manifestarse de peor forma. Por eso, cuando mi abuela falleció, todos empezamos a verlo. Mi abuelo habló con mi padre. Le dijo que su tiempo se estaba acabando y que ahora él debía continuar, que tenía que hacer el pacto nuevamente o lo perderíamos todo. Mi padre no podía creerlo, pero todo encajaba, todo tenía sentido. De niño, él ya había visto esa cosa, y cuando le preguntaba a mi abuela, ella guardaba silencio, como si ella también lo hubiera visto. Mi padre discutió con mi abuelo, le dijo muchas cosas, de las que después se arrepintió, porque fue la última vez que lo vio a los ojos. Pero también dijo algo que nunca olvidé, que jamás podría exponernos a nosotras, como su padre lo había hecho con él y con su madre. Esa era la razón por la que decidió renunciar a todo, a todos los negocios, y quedarse únicamente con la fábrica de dulces, porque ese negocio lo había construido mi abuela, con su esfuerzo, no con algo como eso. Yo lo abracé. Fue muy difícil para mí procesar todo, pero entendí algo, que nada vale más que las personas que amas, y que al igual que mi padre, yo jamás aceptaría algo así. Gracias por contar mi historia. Amigos, hasta aquí llega esta historia, y nos deja algo claro. No todo lo que promete éxito o abundancia viene limpio. Hay decisiones que por buscar más terminan poniendo en riesgo lo más valioso que tenemos: la familia, la paz y la vida misma. Porque cuando algo exige un precio que no entiendes del todo, lo más probable es que ya sea demasiado alto. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo, y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesita escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.